Cordial saludo, nos encontramos en el día de hoy con la jefe Tatiana Durán, que es la encargada del programa PAT Hospitalización en Casa de Salud Total. Buenas tardes, jefe, ¿cómo está? Hola Lina, buenas tardes. Bueno, jefe, yo le voy a hacer unas preguntitas para el Diplomado de Innovación Social que estamos trabajando, que es una revista científica que le vamos a entregar al final. La primera es ¿cómo, por qué nació el programa de hospitalización en casa? Bueno, inicialmente, más o menos hace 9 10 años, estaban manejando el programa de PHD, que en sus siglas es Plan de Hospitalización Domiciliaria en Casa. Inicialmente esto lo manejaba Salud Total como tal, no se dirigía con ninguna IPS, sino Salud Total tenía su jefe y sus auxiliares. Nació pensando pues en la comodidad del paciente que, un ejemplo, tenía una internación de 7 días únicamente por una infección de vías urinarias que no requería sino solamente de la administración de medicamentos según el horario que indicaba el médico. Entonces era beneficio paciente y EPS. Entonces, el beneficio del paciente, pues que obviamente estar en la comodidad de su casa, y el beneficio de la EPS en costo. Okay. Sale mucho más económico, si hablamos de costos, sale más económico tener un paciente en casa que tenerlo hospitalizado. Entonces, desde hace más o menos 10 años, Salud Total implementa este plan de atención domiciliaria que obviamente se ha ido modificando con el tiempo. Hace más o menos 2 años y medio, el plan de atención domiciliario ya no hace parte como tal de Salud Total, sino se subcontrataron unas IPS. En este momento nosotros contamos con la IPS de Salud, IPS Preserva Salud, IPS ROI y la IPS GEANLAI. Todas hacen búsqueda activa. ¿Qué es búsqueda activa? Cada IPS tiene un enfermero jefe que se dirige a las clínicas hospitales de Girardot y del Espinal y de Ibagué, y si hay un paciente con un PHD, nos lo derivan inmediatamente. Listo, jefe. Está ahí porque si no te Bueno. sigo respondiendo las otras preguntas. Vale, jefe, gracias. Ok, entonces sí, con ese programa, ¿cuáles problemas sociales ha logrado resolver? Pues como que complementando, porque en la primera pregunta ya más o menos nos contabas. Bueno, otra cosa es que, por ejemplo, las personas de la tercera edad, que quizás los familiares no tienen toda la disponibilidad de tiempo de estar quedándose con ellos, porque si bien sabemos una persona de la tercera edad necesita y requiere de un adulto para quedarse las noches con ellos, no pueden estar solos. Entonces, primero la economía para el desplazamiento. Sí. Hay pacientes que son de aguaderos, entonces que los familiares se les va a dificultar venir, ir. Entonces ya con hospitalización en casa, pues es más fácil que... Que los cuiden, que les Sí, pongan más exacto, que cuidado. estén al pendiente. Lo mismo pues por compañía, por economía, son los factores que uno más como prevé de esos pacientes. Ok, bueno. ¿Qué programas o acciones tienen ustedes para el monitoreo del programa frente a los cambios del contexto? Es decir, si se enfrentan con un paciente que vive solo o un paciente sordo, un paciente que no entiende de tecnología. Sí, un paciente que vive solo no se le puede, un paciente que vive solo pero es un adulto mayor, no se le puede brindar el El plan de plan. atención hospitalaria en casa. Nosotros lo que hacemos es, bueno, en la EPS como tal o la EPS como institución deben reportar eso pues a trabajo social, a psicología y buscar una red de apoyo. Okay. Si se encuentra acá en mi Rey Solís, que son las urgencias que vemos aquí abajo, Salud Total,
ellos lo que hacen es remitir a esta persona para una internación hospitalaria. Entonces, ahí no le podemos prestar el servicio. Igualmente, si es un paciente solo, pues se supone que siempre debe tener un cuidador primario idóneo. Mamá, papá, hijo, tía, abuelo, pero siempre cuando sea idóneo. Pero la idea es poner las menos barreras posibles para prestarles el servicio. Ya cuando se nos salen las manos, como es un paciente de la tercera edad que no tiene un acompañante, que está en abandono, pues no se puede. Vale, No se le puede dar cumplimiento. entendido. Jefe, ¿qué planes tienen para expandir el programa para que abarque otras comunidades o grupos? Aunque veo que es bastante El amplio. programa, Salud Total, nosotros tenemos actualmente 32 municipios a cargo, no es solo Girardot. De esos 32 municipios, no sé exactamente, pero ponle que más o menos en 20 se prestan el servicio. Porque en las otras no, porque no hay disponibilidad. Solamente para esos 32 tenemos las 4 IPS. Tenemos contratación con las 4 IPS. No hay contratación con otras IPS porque ya sería legalmente, porque legalmente ya no sería, no se podría. O sea, solamente ellas 4, y dentro de esas 4 obviamente pues no van a ciertas áreas. Por ejemplo, una vereda más allá de Saldaña no hay disponibilidad del médico, del auxiliar de enfermería, teniendo en cuenta que esto es un medicamento por horarios. A las 10 de la noche va a ser muy difícil el desplazamiento y no vamos a exponer tampoco a nuestro personal. Y no hay Entonces, ningún... en esos casos tiene que quedarse el paciente hospitalizado. No se puede dar salida, no se le da de alta al paciente. Ok. Hay Y muchas veces no que hay... nosotros enviamos el médico o la jefe, cualquiera de los dos que sea, para que lo valore y él determina si tiene el criterio o no. Porque si es, por ejemplo, en una vereda muy retirada, la jefe o el médico que lo valore inmediatamente dice no nos clasifica para el programa de atención domiciliaria. Ok, o sea, hay unas normas de tiempo y todo lo que tú explicabas, por lo de... Lo que habíamos dicho era, se habló en una reunión que tuvimos con Dirección General hace más o menos 2 meses, que de pronto era buscar la oportunidad de un albergue para esa persona. ok. Pero eso quedó como en veremos, igual ya por costo-beneficios o lo mira es Dirección General, lo valida Dirección General. O sea, están en ese proyecto de ese tipo de albergues. Pero es complejo, ya lo valida Dirección General directamente desde Bogotá. Eso no lo validamos. Nosotros dimos la opción, sí, pero ya eso lo validan ellos. Vale, jefe. ¿Cuáles son los actores que participan en el desarrollo del programa? O sea, médicos, enfermeras. Sí, bueno, como te decía, acá se hace búsqueda activa. Inicialmente todas las EPS tienen un jefe. La búsqueda activa inicialmente es la enfermera jefe. Nosotros tenemos unos AMIS, les llamamos AMIS, que son los enfermeros auditores. Hay 2. Entonces ellos están cerca, están Girardot y Espinal. Y en Ibagué también hay unos AMIS. Entonces, los auditores, si ellos ven que no han ido a hacer búsqueda activa y a ellos les reporta referencia a un PHD, inmediatamente ellos nos envían correo y nosotros hacemos toda la gestión. Entonces ahí entran el jefe auditor, los jefes auditores, los jefes de búsqueda activa de las IPS, los médicos de las IPS, y ya nosotras con Wendy, que es mi auxiliar de la EPS como tal, del plan domiciliario, y mi persona, que soy la jefe del plan domiciliario. Y jefe, dentro de la hospitalización en casa, cuando ya el paciente dice, listo, ya entró en el programa, ya está dentro de su casa, ¿qué médicos o qué cuerpo médico asiste al paciente? ¿Todos los que él requiera? No sé. Inicialmente el plan domiciliario nunca vamos a tener especialistas domiciliarios. Únicamente es médico general, nutricionista, psicólogo y trabajo social. Son los únicos profesionales que van a domicilio. Entonces, inicialmente el paciente se le inicia el tratamiento
dependiendo de los días, si son solo 6 7 días, el médico va y lo valora, le hace la valoración final para ver si es pertinente el egreso ya del programa y si hubo funcionalidad con el tratamiento antibiótico o si requiere de alargarle la estancia en casa y continuar más días de tratamiento. Si son 14 días, entonces se va a los 7 días y al finalizar el tratamiento. Dependiendo la intensidad del tratamiento, así mismo al médico a la casa. Ok. Jefe, ¿cuál es el cronograma que manejan más o menos por semana? Es decir, ¿cuántos pacientes atienden por semana? O sea, pues un promedio. Eso depende. El mes pasado, en septiembre, el mes de agosto, hubo una ocupación muy baja. Solo tuvimos 28 pacientes. El mes pasado tuvimos 60 pacientes. O sea, eso es relativo. Eso es relativo, eso es relativo pues de cómo se presenten las infecciones o la patología que tenga el paciente que requiera antibiótico. Y si requiera el manejo en casa o simplemente no. Por ejemplo, hay pacientes reincidentes con ciertas infecciones. Entonces ya cuando reinciden mucho, pues ya lo idóneo no es hacer el tratamiento en casa, sino interhospitalario. Entendido. ¿Y cómo funcionan los equipos de monitoreo que se dejan en las casas, como Bueno, inicialmente nosotros no dejamos equipos de monitoreo. Tengo entendido que eso se hacía antes, no sabría explicarte bien, solo manejaban anteriormente, pero ahorita no. Ahorita cada enfermero o auxiliar que vaya a administrar su medicamento lleva sus equipos, que son los básicos. Tensiómetro, fonendo, termómetro, pulsoxímetro, pero equipos no podemos dejar. Ok, listo. Igual como no es para monitoreo continuo, porque un paciente que está en casa es porque la complejidad no es alta. Simplemente la enfermera lleva los implementos cuando se le van a tomar cuando le van a administrar medicamentos le toman sí. Jefe, una duda o me surge una pregunta. Ahorita que pasamos lo del COVID, hubieron muchos pacientes que sí o sí necesitaban de pronto ser pasados para sus casas, pero que estaban como en un estado, bueno, hablemos de un paciente en estado vegetativo. ¿Este programa atiende a un paciente así? Sí, claro, pero entonces ya no sería un PHD, sino sería un PAD crónico, ya plan de atención domiciliaria crónico. Es decir, que este programa nos atiende Se divide en dos. El plan de hospitalización en casa, que es el PHD, que lo entendemos el PHD por la administración de antibiótico en casa, que es algo agudo y se le da ingreso. El PAD crónico es un plan de atención domiciliario crónico, valga la redundancia, que es hasta que el paciente fallece, porque es la única manera de salir del programa. Ok, que ese ya es un programa pues, un poco más intenso y sí, ahí sí manejan ya lo que son los equipos de monitoreo si lo requiere. No, un paciente que requiere un monitoreo continuo tampoco puede estar en ese plan. Se llama UCC, que entonces son como, ¿qué te diría? Son como una unidad de cuidados crónicos, que es el paciente, ya no hay nada que hacer, pero pues familiares no quieren que lo desconecten, sino que se le prolongue la vida conectado artificialmente a un aparato, pues se dejan. Entonces, para no dejarlos en una UCI y no se pueden tener en casa porque los equipos no se prestan para la casa, o sea, no se requieren porque son equipos de alta, requieren de profesionales específicos. Entonces se da como una UCC, es como una hospitalización crónica para esos pacientes que solo necesitan vigilancia. Ok, jefe. Algo que te comentaba contigo en el día que estuvimos reunidas. Perdón, te interrumpo. Hay algo innovador, que hay una empresa que se llama GEAL. Nos convocaron a una reunión para explicarnos que ahora se van a poder manejar pacientes ventilados en casa. Entonces, yo creo que posiblemente el otro año ya podemos... ingresan con esa innovación. Esa es la idea, no sé cómo. Eso depende bajo lo que nos diga Dirección General. La idea sería genial, pero esperar a ver qué nos dice. Algo que lo que te decía, que hablaba era que me parece que es como el plus y la innovación del programa, es que lo que son
cuando le mandan los tratamientos, los medicamentos, ya no tiene que ir el paciente como tal a reclamarlo, o sea, o su familiar. Y fuera de eso, las autorizaciones que son como tan engorrosas, esa parte de venir y a veces uno como familiar o como paciente dura casi medio día, casi que todo el día. Ahí te explico. Nosotros, cuando el paciente está en sucursal Girardot aquí, y cuando sale de Unical, cuando sale de Dumial, con subsidio o especialista, nosotros pedimos los medicamentos, hacemos todo el proceso de medicamentos, insumos, líquidos, y el enfermero de cada IPS viene y recoge aquí el tratamiento. Y lo lleva hasta la casa del paciente. Si el paciente está acá en Virrey Solís, que son las urgencias de acá abajo, nosotros vamos y se lo entregamos al paciente y él se lo lleva a su casita y ya. Si el paciente está en el Espinal, nosotros pues no vamos a hacer venir al auxiliar que está allá, porque Roy maneja sus auxiliares allá, hasta acá. Lo que hacemos es enviar las autorizaciones a Unifarma del Espinal, llamar al familiar para que por favor con la cédula se acerquen, sin tener que hacer de pronto tantas filas y eso, sino simplemente decir que van de parte de sucursal Girardot para el plan domiciliario, llevar la cédula y ya ellos tienen un correo y le entregan sus medicamentos y sus insumos. Ok, listo. Y como para ir cerrando, jefe, ¿cómo evalúan el desarrollo del programa ustedes? O sea, ¿que hacen reuniones mensuales Sí, o...? nosotros mensualmente siempre hay una reunión de PAT y PHD. Entonces, cuando nos reunimos a hablar de pacientes crónicos, de una vez hablamos cómo vamos con el PHD y siempre se entrega un censo mensual a dirección general. Y las IPS mensualmente nos envían un censo de cuáles fueron y la cantidad de pacientes que ellos valoraron. Ok, jefe. Esto te atiendes a cualquier población, ¿no? O sea, aquí no podemos decir desde niños hasta la tercera edad. Bueno, con niños es algo complejo porque desde cierta edad se maneja y dependiendo del criterio del pediatra. ¿Desde qué edad empieza más o menos a verse? Más o menos a los 5 años. Ok, entonces desde los 5 años hasta la tercera edad. Sí. Bueno, jefe, qué pena, no le había hecho la pregunta si me autorizaba a grabarla inicialmente, pero pues ya lo habíamos hablado. Muchas gracias, jefe. Pues esperamos que ese programa siga creciendo y bajo la dirección de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno.